Hola de nuevo, hoy estamos a 9 de julio del 2023 y en este vídeo vamos a repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y bien, todos sabemos que durante esta semana pues en Estados Unidos hubo dos días festivos, un puente y un día festivo que fue el 4 de julio, esto era el martes, ¿vale? Entonces, pues claramente los mercados lo notaron, ¿vale? Porque cuando Wall Street está cerrado, es claramente, los mercados claramente se quedan muy estancados, sobre todo cuando hay varios días de fiesta, ¿no? Digamos. Entonces, pues bueno, sabiendo esto, pues podemos ver claramente que no hubo mucho volumen, pero sí que podemos descifrar algunas cosas que nos están dejando los mercados y nos están advirtiendo, ¿no? Digamos que a nivel técnico podemos observar que en el caso del S&P 500 podemos ver que aquí nos dejó una shooting star, ¿vale? Una estrella fugaz, advirtiendo de que aquí aparecieron ventas bastante fuertes y agresivas, ¿vale? Fijaros que cuando apareció esta vela, el mercado pues retrocedió bastante, ¿vale? Ahora, durante estas últimas sesiones, hay que tener en cuenta pues que fue una sesión, tanto el lunes como el martes, fue, como hemos dicho, pues unas sesiones a puerta cerrada, diríamos, ¿vale? Sí que cotizaron a media mañana, pero luego cerraron, ¿de acuerdo? Entonces con un volumen muy, muy bajo. Ahora bien, fijaros que aquí si nos fijamos a nivel técnico, nos hubiese dejado una Evening Star, ¿vale? Una estrella del atardecer, que nos indicaría también de nuevo una zona donde aparecen ventas de nuevo, ¿de acuerdo? Estamos claramente en una tendencia alcista, esto está clarísimo, pero a nivel técnico, pues podemos pensar que el mercado ha llegado a un punto donde podría estar intentando corregir alguna cosa o más, ya veremos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son las causas también de que haya aparecido pues estas velas rojas durante estas últimas semanas? Y es que, como sabemos, la Reserva Federal pues publicó las actas este pasado miércoles, ¿vale? Advirtiendo pues que probablemente sigan teniendo que subir los tipos de interés, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues claramente no le gustó mucho al mercado, que como vemos, pues acabó terminando la sesión del miércoles, pues retrocediendo. Fijaros que cayó bastante más durante la sesión del viernes, luego recuperó porque aquí tenemos esta zona de soporte, ¿vale? Pero en la sesión del jueves sí que se lo comió absolutamente todo, ¿vale? En la sesión del viernes se publicó el dato de empleo, que fue malo, pero tampoco exageradamente malo. Entonces, pues bueno, el mercado está interpretando de que si los datos siguen saliendo bastante buenos, la Reserva Federal tendrá que seguir subiendo los tipos. Jimmy Dimon, ¿vale? El gestor, bueno, el CEO de JP Morgan, ¿vale? Advirtió esta semana también de que la Reserva Federal, yo creo que ha exagerado un poco, ¿vale? Pero quizás tendría que seguir subiendo los tipos hasta un 7%, ¿vale? Yo creo que se le ha ido un poco la pinza, no sé si lo van a hacer o no, no lo creo, ¿vale? Además se está viendo muy claramente que la inflación está cayendo, ¿de acuerdo? Pero, uh, bueno, advertía esto, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Seguramente ellos saben bastante, bueno, seguramente no, saben bastante más que nosotros, pero también hay que tener en cuenta una parte que ellos dicen cosas que van a su favor, ¿de acuerdo? O cosas que a ellos les interesaría. Entonces, pues bueno, hay que tener siempre este punto o tener en cuenta este punto de vista, ¿no? La cuestión es la siguiente. Estamos frente a una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Llevamos una subida muy importante. Podría seguir así, ¿de acuerdo? Si se acaban rompiendo estos niveles, pero como veremos en Europa también se han frenado bastante las subidas. Entonces estamos viendo claramente un frenazo en las subidas y un posible uh,
cambio de tendencia en el corto plazo, ¿de acuerdo? Una posible corrección dentro de una tendencia claramente alcista, ¿de acuerdo? Pero de momento, claramente esta zona yo creo que se podría confirmar como zona de resistencia y además que nos invita a pensar que el mercado pues podría estar corrigiendo a partir de este punto, ¿de acuerdo? Bien, saltamos al Dow Jones, que fijaros que el Dow Jones no ha conseguido pasar esta zona de filtro que tenemos aquí marcada, que le habíamos comentado un montón de veces, ¿vale? Y está claramente pegado en esta zona, pero de momento no ha conseguido destacar por encima de estos niveles, ¿de acuerdo? No ha pasado esta zona, la cual nos invita a pensar pues que si se acaba rompiendo podría irse hacia la zona de los 35.617, donde tenemos esta proyección alcista de este hombro cabeza hombro invertido, ¿vale? Que nos podría llevar hasta estos niveles, pero de momento fijaros que no ha conseguido superar este nivel y de momento el S&P 500 pues ha acabado arrastrando pues los otros mercados. Fijaros que también hemos visto ventas durante estas últimas sesiones a partir del miércoles de la publicación de estas actas por parte de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no se rompa este nivel, no vemos de momento posibilidades de seguir avanzando, al menos de momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver durante esta próxima semana. Saltamos al Nasdaq y fijaros también que se ha frenado muy claramente. Además, ya lleva 2 intentos de superar este nivel de los 15.272 y, claro, frenazo en esta zona, ¿vale? Está invitando también a pensar de que el mercado podría estar corrigiendo durante las próximas sesiones. Estamos dentro de una tendencia muy fuerte alcista, pero claramente aquí están apareciendo ventas. Entonces, pues hay un cierto peligro de que en las próximas sesiones el mercado se siga comportando hacia la baja. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a Russell. El Russell que tampoco se ha movido mucho, pero sí que se ha despegado finalmente ya de la zona de soporte que teníamos aquí y vemos que está atacando este nivel que tenemos en la zona de los 1884. Por encima nos queda claramente la línea de tendencia esta que tenemos aquí, la cual pues cada vez que ha sido tocada pues le han entrado ventas y no es descartable que si se llega a alcanzar este nivel pues pueda llegar a atacar ya la zona de los 2000, que es donde yo creo que está la clave principal de zona de resistencia, ¿de acuerdo? Acordaros que aquí estuvo prácticamente durante todo un año manteniendo esta zona como zona de soporte hasta que se acabó perdiendo y ahora pues ha pasado a ser una zona de resistencia muy importante. Bien, nos vamos al DAX alemán. Fijaros en Europa, el frenazo clave que hemos visto ya durante estas últimas sesiones. No han conseguido pasar el nivel de los 16.334, donde tenemos esta zona de máximos históricos que se alcanzó en 2021, ¿vale? Y a partir de aquí, pues fijaros que están entrando claramente ventas, ¿de acuerdo? Vemos un retroceso importante durante estas últimas sesiones también. Y el mercado pues no está aguantando bastante bien estas últimas sesiones, entonces debemos estar atentos a ver qué acaba pasando, ¿de acuerdo? La clave principal por arriba pues sería la ruptura del nivel de máximos, ¿vale? Que de momento se ha alejado bastante, y por debajo pues claramente donde se encuentra hoy o en la sesión del viernes, ¿vale? Como vemos aquí es una zona de soportes que si se acaba perdiendo pues se abriría la ventana hacia la zona de los 15.000 puntos, ¿vale? Vamos a esperar a qué nos depara esta próxima semana, pero claramente yo creo que el mercado está empezando a reflejar de que la economía se está frenando, ¿de acuerdo? Entonces esto es una advertencia ya para los bancos centrales, ¿vale? Advirtiendo de que dejen ya de momento los tipos quietos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa no tanto, porque tenemos un problema doble, ¿de acuerdo? Han esperado tanto que no consiguen hacer bajar la inflación como debería bajar, quizás ahora empiece a bajar, ¿vale? Pero de momento no lo han conseguido tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos claramente, si nos vamos a
las noticias que se esperan durante esta próxima semana, fijaros el dato de IPC que se publica el miércoles, ¿vale? La caída que se espera, que se espera que baje de nuevo la inflación, fijaros, del 4% al 3,1%. ¿De acuerdo? Una caída bastante importante que nos acercaría ya más al objetivo que tiene la Reserva Federal, que es del 2%. ¿De acuerdo? Entonces sería una caída bastante importante. Esto podría ser bastante bueno para el mercado. Pero como la Reserva Federal pues sigue alimentando este miedo a seguir subiendo los tipos, pues bueno, el mercado no lo tiene muy claro. Vamos a ver este dato que va a ser muy importante y que puede generar bastante movimiento para el mercado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, atentos el miércoles a las 14:30 hora española se publica el dato de IPC. Bien, seguimos. Nos vamos al gráfico del Eurostoxx y fijaros también la caída durante estas últimas sesiones. Fijaros que también alcanzó la zona de los 4.417 y se ha creado aquí un tope, una zona de resistencia muy importante que no consigue de momento levantar cabeza. Y cada vez que ha sido tocada, y fijaros que cada vez que se toca, ¿de acuerdo? Las ventas son más agresivas, ¿vale? Cada vez la confirmación de que cuando toca una zona y empieza a caer cada vez más, pues las ventas son más agresivas, ¿de acuerdo? Entonces vemos claramente que aquí tenemos una zona de resistencia y hasta que no se acabe superando, pues podríamos entrar también en una fase de rango, ¿de acuerdo? Entre los 4.247 y los 4.419. De momento, la zona soporte clave estaría aquí. Fijaros que en la sesión del viernes nos dejó un doji en esta zona, ¿vale? Pero prácticamente podemos decir que se quedó ya por debajo del nivel de soporte, ¿vale? Siempre tenemos que darle algo de filtro, pero claramente estaremos algo por debajo. Vamos a ver qué acaba pasando durante esta próxima semana. Pasamos al mercado Forex, nos vamos al par euro-dólar, remontada en la sesión del viernes, básicamente por este dato de empleo algo peor de lo esperado, ¿de acuerdo? Que esto hizo caer al dólar americano, ya que aleja un poco las posibilidades de que la Reserva Federal pues tenga que seguir subiendo los tipos, y esto benefició pues claramente al dólar americano, al euro, ¿de acuerdo? Ya que actúa como sabemos en contrapartida del dólar americano, ¿vale? Entonces, movimiento alcista, mi objetivo sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Yo creo que podría alcanzar tarde o temprano la zona de los 1.14, ¿de acuerdo? Estamos en una zona, evidentemente aquí tenemos una zona de resistencia en los 1.10, pero yo creo que claramente podría alcanzar los 1.14.590, donde tenemos esta zona de resistencia o zona objetivo, diríamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seguimos a la espera de que se confirme esta ruptura de la tendencia bajista de más largo plazo y se pueda dirigir ya hacia los niveles de los 1.14. Nos vamos a la libra y fijaros el movimiento también claramente alcista de la sesión del viernes, ¿vale? Con esta clara tendencia alcista, ¿de acuerdo? Que nos podría llevar pues claramente primeramente a la zona de los 1.30, y yo creo que estaría ya alcanzando este nivel por la parte de abajo, ¿vale? Pero el nivel psicológico sigue siendo los 1.30, ¿de acuerdo? Posteriormente pasa este nivel, pues tendríamos el objetivo también de los 1.33, aproximadamente 1.34, ¿vale? Este nivel yo creo que de momento sería bastante complicado de sobrepasar, pero podría ser claramente el objetivo. Como vemos claramente en la libra, sí que podemos decir pues que se habría roto ya la tendencia de más largo plazo bajista, ¿vale? Esto es una buena señal para la libra para que pueda seguir subiendo. Teniendo en cuenta pues que también la inflación en Inglaterra la tienen súper disparada y tienen un problema bastante grave, ¿de acuerdo? Por lo tanto no es descartable pues que tengan que seguir subiendo los tipos o mantenerlos altos durante mucho tiempo. Bien, nos vamos al dólar, al índice dólar, y fijaros la caída brutal que tuvo el viernes, una vela roja muy importante. Mi objetivo claramente sigue siendo la zona de los 12.560, donde tenemos este
50% de retroceso de Fibonacci de toda esta subida anterior, ¿de acuerdo? Y además, tal como se está poniendo el patio, pues es bastante probable que venga a buscar este nivel de soporte. Además, aquí hay una zona de soporte muy importante, ¿de acuerdo? Venga a buscar claramente esta zona de soporte. Como vemos, seguimos dentro de este triángulo simétrico, donde lo cual, si finalmente se acaba rompiendo hacia un lado o hacia otro, pues bueno, puede haber un movimiento importante hacia arriba o hacia abajo, y que yo, como he dicho muchas veces, pues apostaría hacia abajo, ¿de acuerdo? En cambio, fijaros en el oro, ¿de acuerdo? Que durante estas últimas sesiones, con esta caída del dólar que hemos visto, tendría o tenía que haber subido mucho. Sí que subió, fijaros, pero se encuentra aquí enclavado en esta zona de resistencia y soportes, podríamos decir, la cual pues evitó un movimiento alcista importante, ¿vale? De momento seguimos por debajo del nivel de soporte que tenemos en la zona de los 1950 aproximadamente, y entre los 1924 es donde tenemos marcado este recuadro, ¿vale? Y pues claramente estamos por debajo de este nivel de resistencia, podremos decir, o de soporte si lo vemos al revés, ¿no? Claramente seguimos dentro de una tendencia alcista, ¿vale? Si cogemos la tendencia alcista de esta directriz como referencia, pero que en cualquier momento pues yo creo que se podría acabar perdiendo. Incluso ahora en este momento, si el dólar se debilitase mucho, sí que podríamos ver una cierta recuperación, pero gran parte del, de las compras que había en el oro, básicamente por el miedo a la inflación y todo el tema se ha desvanecido, ¿de acuerdo? Entonces todo el dinero que se metía en el oro se ha ido de nuevo a la renta variable, ¿de acuerdo? Entonces pues ya no le veo esta posibilidad de que pueda seguir subiendo durante un periodo largo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces sí que podemos ver algún tipo de movimiento alcista, pero el oro estaría ya bastante estancado, o quizás se quede en esta zona como zona de rango entre los 1924, como hemos dicho, y los 1949, ¿de acuerdo? Bien, y por último vamos al petróleo. Este es el VTI. Fijaros que técnicamente pues había roto esta formación triangular. Se podría dirigir claramente hacia la zona de los 76, ¿de acuerdo? Sigue habiendo bastantes problemas con el tema del petróleo. Vamos a ver cómo acaba. Está el tema bastante complejo. Hay Rusia por en medio, la OPEP, ¿de acuerdo? Entonces es un tema bastante complejo. Yo, como he dicho muchas veces, no me interesa el mercado de commodities. Está muy manipulado, ¿de acuerdo? Evidentemente cada uno elige lo que quiera, ¿no? Pero no es un mercado que a mí no me guste especialmente, ¿vale? Pues como digo, a nivel técnico pues estamos rompiendo claramente esta formación triangular que teníamos aquí. Se podría estar dirigiendo hacia la zona de los 76. Parece que esta reducción de producción por parte de la OPEP pues empezaría a dar efecto, ¿de acuerdo? Y está claramente el nivel de resistencia en los 76 dólares, donde se podría estar moviendo durante las próximas sesiones, o incluso poder subir más, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que tenemos una zona de resistencia muy importante. Vamos a ver lo que pasa. Lo que está claro es que intentan mantenerlo por encima de los 67 dólares, que es el nivel donde más o menos debería estar. Esto no ayuda a la inflación, pero bueno, tampoco tenemos ahora unos precios desbocados, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos en el canal de YouTube @scalpingtraders o en la página web scalpingtraders.com. Muchas gracias y buena semana. Saludos.